Grabar. ¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula A1. El aula A1. A ver. Bueno, hemos estado trabajando en los temas anteriores sobre la reproducción asexual, ¿cierto? Hemos visto cómo se reproducen las esponjas de mar, los paramecios, protozoarios, las algas, los hongos también. Y ahora vamos a continuar con nuestra clase y toca hablar acerca de la reproducción sexual. Muchas veces cuando hablamos de reproducción sexual hay una confusión tremenda al pensar que una reproducción sexual se define porque hay un macho o porque exista una hembra. Entonces, lo cual justamente es incorrecto. Se podría explicar de ese modo para algunos alumnos de primaria, ya que los jovencitos de primaria aún están asimilando los conocimientos básicos para entender la biología. Pero para un aula ya de primero, segundo y secundaria se le puede dar ya otro alcance para que tengamos una definición correcta. Si pensamos que la reproducción sexual es porque haya macho y hembra, estamos incluyendo un error en nuestra definición. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta esa definición, olvidamos que los hongos no hay machos ni hembras. No existen los hongos machos ni hembras. Y por lo tanto, sería incorrecto darle una definición de ese tipo. En las plantas yo no puedo decir una planta macho o hay una planta hembra, ¿no? Entonces no es correcta esa definición. Como esta clase va dirigida para alumnos de primero y segundo de secundaria, del aula 1, entonces ya podemos incluso tener un mayor alcance con respecto a las definiciones correctas, adecuadas que debemos tomar en cuenta. Entonces vamos a definir primero qué cosa es la reproducción, entonces, sexual. Para comenzar a explicar la reproducción sexual, principalmente se le denomina así porque toda reproducción sexual conlleva a un intercambio. Va a haber un intercambio, tiene que existir un intercambio, pero ¿un intercambio de qué? Entonces vamos agregando por acá, tiene que haber un intercambio de material genético. Tiene que haber un material genético que se esté intercambiando con otro, en otras palabras que se esté mezclando, básicamente es eso. Porque los que son responsables de hacer este intercambio de material genético lo harán justamente las células. Y siempre hay que hablar de la célula porque es importante para entender esta definición. Entonces, el material genético es lo que se va a intercambiar entre dos células, básicamente. Ahora, hay unos casos en el cual solamente se emplea una célula, así que mejor utilizamos la definición genérica, ¿ya? Cuando exista intercambio de material genético. Y cuando hablamos de material genético, nos referimos a qué material genético. Ya ustedes ahí en el video se darán cuenta que se refiere justamente al ADN, ¿cierto? El ácido desoxirribonucleico, donde justamente en esta molécula se encuentran justamente los genes, ¿no? En esta molécula se encuentran los genes. Y los genes, pues, son segmentos de ADN que nos permiten justamente crear, fabricar, elaborar, sintetizar proteínas, ¿correcto? Proteínas. Entonces, la reproducción sexual se define como un intercambio de ¿qué, profe? De material genético. La reproducción sexual conduce a la formación de un individuo, ¿ya? O sea, un descendiente, un hijo, con diferentes características a la de los padres. ¿Qué significa? Que en esta descendencia, por medio de un proceso sexual, los hijos no serán idénticos a los padres, ¿correcto? Los hijos tienen la combinación genética, la combinación de los patrimonios genéticos de ambos progenitores, de tal manera que los hijos idénticos a sus padres no serán,
¿correcto? No son idénticos. Tienen ciertas características de ambos, iguales no van a ser. ¿Eso es bueno o malo? Eso es muy bueno. Para la evolución y para nuestra especie es importante que exista la mayor cantidad de variación genética. Entonces la reproducción sexual asegura la variación genética. ¿Y qué es la variación? La variación justamente son las diferencias que existen entre individuos de una misma especie. Entonces por acá vamos a agregar esto, aquí. Un momento, vamos a escribir. Muy bien, entonces, como les estaba manifestando, la reproducción sexual garantiza esa variación. Acá la vamos a poner mejor aquí. Variación. Variación genética. ¿Ya? Ahí. Vamos a colocarlo. ¿Sí? Ahí. Luego, otra vez lo escribimos, ¿ya? Más adelante para que vean. Entonces, la variación genética o la variabilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Variabilidad, que es lo mismo. ¿Eh? Para definirla, la variación, vamos a buscar un espacio. Por aquí vamos a poner, ahí, acá mejor arriba, variación. Variación se refiere a las diferencias, ¿ya, muchachos? Por ejemplo, todos ustedes no tienen la misma talla, el mismo color de ojos, todos no pueden correr igual ante un juego de fulbito, ¿cierto? Otros pueden soportar más el frío, otros no. Esas son las variaciones. Y mientras más variaciones hay en una población es mucho mejor, mientras más heterogénea es mucho mejor. En la reproducción asexual que hemos visto, los hijos son iguales a los padres, son idénticos, son copias, ¿no? Son puras copias. En cambio aquí va a haber diferencias. Entonces la variación es el conjunto, ¿no? Acá le escribimos, conjunto de diferencias que se da o que existe entre individuos de la misma especie. Ahí está. Esa es la variación. ¿Ya? Hay que tener en cuenta entonces esa definición para saber a qué se refiere con variación. La variación o también se le conoce como variabilidad. Y esto lo es garantizado por justamente la reproducción sexual. ¿Cuáles serían las desventajas de una reproducción sexual? Bueno, una desventaja de la reproducción sexual sería en que requiere por lo general, de dos individuos. ¿Ya? Esa sería una desventaja, ¿no? ¿Por qué sería una desventaja? Porque si no están los dos individuos, no puede existir dicha reproducción sexual. ¿Ya? Esa sería una desventaja. Eso es una desventaja. Ventaja. La ventaja es que ese intercambio de material genético genera, y les dije, variación. Esas diferencias, ¿no? Variación. O también se le conoce como variabilidad genética. Esa variabilidad genética, esa variación, entonces es garantizado por ese intercambio de material genético. ¿Y de quién se encarga eso? La reproducción sexual. Es la que va a generar esa variación. ¿Ya? Esa es la ventaja. Entonces los descendientes no son iguales a los padres, no van a ser iguales. Pueden incluso tener unos mejores rasgos, unas mejores variaciones. ¿Qué involucra una reproducción sexual? Acá en el dibujo ustedes están observando, miramos aquí dos células, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, que describimos, célula A, le ponemos por acá, y a la otra le ponemos célula B. Con este esquema, con este dibujo, vamos a entender entonces claramente lo que significa el proceso de intercambio de material genético. Célula A, célula B. La célula A realiza reproducción sexual junto con célula B. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Lo que debe ocurrir en primer lugar es lo siguiente. Mírenme.
debe ocurrir un proceso que se le conoce como la plasmogamia, como primer proceso, primera etapa de una reproducción sexual. ¿Y qué es lo que está pasando con la plasmogamia? En la plasmogamia se refiere justamente la fusión de citoplasma. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? No se refiere a que estas dos células tienden a fusionarse. Van a fusionar sus membranas, como pueden ver acá, sus membranas, y el fitoplasma de una célula, el fitoplasma, la parte blanca, este fitoplasma se va a mezclar con el fitoplasma de la otra célula. Va a haber una mezcla de fitoplasma. Esa fusión, mezcla de fitoplasma, se conoce como plasmogamia. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los dos núcleos van a entrar en conjunción. Perdón, los dos núcleos van a entrar en conjunción. Miren, ¿ves? Se están acercando. Y aquí es donde ocurre otra etapa de esa reproducción sexual. Vamos a ver acá con una flechita. A ver, o vamos a usar una flecha mejor por acá, una que esté acá dibujada. Ya, aquí. Ya, aquí, por ejemplo, vamos a nombrar. Ahí. Un momentito, vamos a borrar esto. Bueno, ya, entonces como les estaba mencionando, ya, por acá. Muy bien. A ver, aquí vamos a usar esta flecha. Acá se dio la plasmogamia, fusión del citoplasma, ya que las dos membranas de ambas células se van a unir. Aquí, una vez que se fusionan las células, los dos núcleos van a entrar en conjunción, se van a juntar los dos, se van a reunir. Cuando se reúnan esos núcleos, ocurre el segundo proceso llamado cariogamia. Y la cariogamia corresponde entonces a la fusión de núcleos, ¿no? Entonces es una fusión de núcleos donde va a haber un intercambio justamente de ADN. O sea, el patrimonio genético de la célula A con la célula B justamente van a combinarse, van a mezclarse los genes de ambas células. Y habrá una nueva, obviamente, combinación de genes. ¿Ven? ¿Sí? Cariogamia, fusión de núcleos. Estos eventos son importantes en una reproducción sexual. Nada tiene que ver macho ni hembra, no. Entonces, una reproducción sexual se define cuando hay un intercambio de material genético, ¿ya? Entonces conlleva a una plasmogamia y a una cariogamia. Luego se forma una célula, ¿ven? Una sola célula, como están viendo acá, una sola célula, producto de las dos, ¿ya? Mejor dicho, un núcleo, para que me entiendan, para no confundir. Se forma un núcleo aquí, un núcleo, ¿ve? Producto de la fusión de los dos. Y ese núcleo amarillo que estamos observando ya contiene el ADN combinado. Vamos a escribirlo por acá para que se pueda entender. El ADN combinado, ¿ya? Combinado, mezclado de ambos progenitores o ambas células progenitoras que están intercambiando su material genético. Entonces, bien sencillo es entender la reproducción sexual, no es complicado, ¿ya? Ahí se queda unos segundos la pantallita para que después puedan ustedes anotar en su cuaderno. Luego voy a borrar la pizarra o la pantalla para continuar. Muy bien, ahora sí vamos a borrar todo. Ya está el video grabado y ustedes ya escribirán por lo que falta, ¿ya? Vamos a ver ahí la reproducción sexual, la clasificación. En la clasificación de la reproducción sexual hay la siguiente forma de trabajarlo en reproducción sexual cariogámica. Por acá hay otro tipo de reproducción asexual, gamética, ¿ya? Vamos a ver entonces el tipo de reproducción sexual cariogámica y tenemos por acá una tipo de reproducción sexual gamética. ¿Ya? Así bien sencillo, no es complicado esto para poder entender. Bueno, en la reproducción sexual cariogámica, ¿por qué significa o por qué se le llama cariogámica? Cuando hablamos de cariogámica nos hacemos recordar o me hace recordar
acarioteca, ¿no? Carioteca, más o menos, eso me puede hacer recordar carioteca, y por ahí me hace recordar a núcleo también. Ahí está, ¿ven? Entonces, cuando hablamos de carioteca núcleo, ahí ya recordamos un poco más. En esta reproducción sexual por medio de del tipo cariogámico, se lo reconoce ¿por qué? Porque aquí los núcleos van a actuar como gametos. Son los núcleos de ambas células que van a cumplir la función de gametos. Acá no voy a encontrar un espermatozoide, no hay un óvulo, no, eso no existe aquí. Más bien, los núcleos de ambas células que participen en esta reproducción van a cumplir la función de gametos, son los encargados de transportar entonces el material genético. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso? Bueno, este proceso es realizado por protozoarios ciliados. Por ejemplo, estamos hablando de el paramecio, cuyo nombre científico, ustedes ya deben conocerlo porque lo hemos visto antes, es el Paramecium caudatum. Es el nombre científico de una especie, bueno, que es más conocida, ¿no? Ahí está, Paramecium caudatum. Vamos a poner otra vez por acá. Ya. Ustedes pueden observar acá en esta imagen, es una imagen tomada con el microscopio, ¿no? Y se pueden ver dos paramecios que están unidos. Lo que sucede es que en la cariogamia también tiene una clasificación. La reproducción cariogámica, disculpen, la reproducción cariogámica puede ser por conjugación o también puede ser por autogamia. Entonces, la reproducción sexual cariogámica, donde el núcleo funciona como gameto, tiene dos tipos, conjugación y autogamia. Cuando hablamos de conjugación, aquí, entonces, nos referimos justamente a que dos cosas se conjugan, se unen. Y eso hace referencia al paramecio. El paramecio va a llevar a cabo la conjugación. Entonces, en la conjugación, dos individuos se fusionan a lo largo de sus caras ventrales o su boca e intercambian material genético. Entonces, como les decía hace un momento, esta reproducción cariogámica ocurre en protozoarios ciliados. Y una condición necesaria para que esto ocurra es que exista el macronúcleo y el micronúcleo. O sea, ocurre básicamente en organismos unicelulares que tengan estos dos tipos de núcleo. Acá en la imagen, esta, que estoy acá señalando, es una representación del paramecio. Si bien es cierto, es un dibujo artístico, no es hecho a computador y tampoco es directo al microscopio, nos permite reconocer dos cositas acá, ¿ya? Dos partes. Acá la flecha amarilla, bueno, lo está tapando, pero voy a nombrarlo. Ahí tenemos el micronúcleo. Vamos a nombrarlo por acá. Ahí está. Este es el micronúcleo. Es el núcleo pequeño, llamado micronúcleo. Y por acá tenemos entonces el macro. Tenemos ahí el macronúcleo. Entonces es fácil reconocer en este dibujo, entonces, macronúcleo y micronúcleo, ¿ya? Entonces, estos protozoarios que tienen estos núcleos, macro y micro, van a realizar el proceso de conjugación. En los paramecios no hay macho, no hay hembra, simplemente estamos hablando de individuos compatibles, se le denomina así, ¿ya? Vamos a poner acá entonces individuos compatibles. Y los individuos compatibles entonces son aquellos que pueden realizar la conjugación, de tal manera que estos individuos tienen que acercarse uno a otro, como están acá en la imagen. En esta imagen, donde he puesto individuos compatibles, tomada en microscopio, ahí observamos que los dos paramecios se han reunido. Tienen que asociarse, tienen que conjugar. A uno le vamos a llamar paramecio tipo más, ¿ya? Ahí bien claro está. Ya, a ver aquí. Un momento.
No se ve ahí, no se va a ver. Ya, a uno le vamos a llamar paramecio tipo más y a otro le vamos a llamar paramecio tipo menos. A la acá, menos. Ya, ahí está. Entonces, para que pueda haber esa reproducción de tipo sexual por conjugación, tienen que acercarse dos paramecios, como están observando en la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la conjugación? En que dos paramecios se van a reunir y van a intercambiar solamente el micronúcleo, como se va a ver en la siguiente diapositiva. A ver, vamos a borrar la pizarra, borramos la diapositiva. Aquí. Por ejemplo, acá se ve claramente el proceso. Acá le vamos a llamar a este señor, le llamamos paramecio tipo más, y al otro le llamamos paramecio tipo menos. Ahí está, ¿ya? Son los parámetros entonces conjugantes, los dos. Aquí podemos observar bien claro el micronúcleo. Micronúcleo para el paramecio tipo más y el micronúcleo para el paramecio tipo menos. Ambos tienen sus micronúcleos. ¿Qué ha pasado? El micronúcleo tiene que duplicarse. Hay una duplicación. O sea, el micronúcleo se duplica. Se van a generar dos micronúcleos. Ya, acá ven uno. Acá usted puede observar otro. Acá también lo mismo. Y acá también hay otro. ¿Lo ven? Dos. Lo que sucede es que uno de los micronúcleos va a cumplir una función muy importante. ¿Ya? Vamos a borrarlas para poder escribir qué es lo que sucede. El micronúcleo, entonces, por ejemplo, este micronúcleo que estoy indicando, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver aquí, este micronúcleo que si ustedes se dan cuenta, es el micronúcleo que va a viajar. Miren, los dos paramecios tienen que acercarse boca con boca y este micronúcleo se va a ir a la otra célula. Este micronúcleo del paramecio menos viaja a la otra célula, de tal manera que ese micronúcleo cumple la función de un gameto masculino. Cumple la función. Ese gameto cumple la función de gameto masculino, este micronúcleo, el moradito. ¿Ya? Cumplirá la función entonces de un gameto que se mueve, que se desplaza de una célula a otra, en este caso de un paramecio a otro. ¿Sí? Ahí está bien claro. Lo mismo también ocurre para este paramecio de color, el paramecio que tiene su núcleo rosado, ¿no? Ahí lo voy a señalar. ¿Ya? Ahí también. ¿Ya? Lo mismo también. Ya, vamos a dejarlo acá. Entonces recuerden, este moradito y este rosado, ambos, cumplen la función de gameto masculino. Los gametos que no se mueven, que se quedan en cada célula, como en el caso, por ejemplo, de el micronúcleo morado y el micronúcleo rosado, estos micronúcleos reciben el nombre de, o bueno, cumplen la función de un gameto femenino. ¿Ya? Ellos van a cumplir la función justamente de un gameto femenino. Ahí está. ¿Ya? Ellos se van a quedar. ¿Y qué ocurre acá? Miren, está bien claro lo que mencioné en un principio. Ustedes pueden observar, aquí hay una fusión de núcleos, ¿ven? Está fusionando. El núcleo morado pasó al otro, el micronúcleo morado pasó a la otra célula, al otro paramecio, al otro individuo, y este individuo más también le entrega su micronúcleo morado. Y acá se han fusionado. Entonces acá le vamos a escribir, vamos a colocar acá, que ocurrió la cariogamia. ¿Ven? Entonces, cuando ocurre la cariogamia, se fusionan los dos núcleos, los dos patrimonios genéticos, los genes tanto de uno como el otro se van a combinar. Y resulta aquí en dos núcleos, ¿ven? Un núcleo y el otro. Es la combinación de ambos núcleos, ¿sí? Por ejemplo, acá, miren, se fusiona, ¿ya? Vamos a colocar una flecha por acá, se fusiona y origina este núcleo. ¿Ven? Ahí. Lo mismo acá, también se fusiona y origina este núcleo. ¿Ven? Y luego las dos células se van a separar, se van a distanciar. ¿Sí? Y después cada una de ellas se va a partir, como ya hemos estudiado reproducción asexual
por bipartición, ya lo tienes ahí, y fisión, ellos hacen una fisión llamada transversal, velo en el video anterior, y cuando ellos se partan, se fisionen, van a heredar a sus células descendientes, a sus hijos, ese ADN mezclado, combinado de ambos paramecios. Muy bien, ahí está entonces la reproducción sexual de tipo cariogámica. ¿Ya? Ahí dejo unos segundos para que después puedan copiar, cuando lo pasen a su cuaderno. Ya, muy bien. Ponen un pause y copian. Vamos a borrar la pizarra para continuar. Tenemos también el caso de la autogamia. Entonces, aparte de la cariogamia, como se estudió aquí, ¿ya? Vamos a ver por acá. Aparte de la reproducción sexual cariogámica, que puede ser de dos tipos, conjugación, ahora tenemos la otra que es la autogamia. En esta reproducción asexual por autogamia, más que todo ocurre en un solo individuo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Aquí viene ya una excluyente si pensamos que siempre ocurre en dos, la reproducción sexual, ¿no? Puede también ocurrir en uno solo, acá tenemos una excepción, ¿ya? Entonces, en un solo individuo, miren. En un solo individuo. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿quién realiza ese proceso? Lo hace también el paramecio. Acá dice generalmente se da en protozoarios ciliados. Tomamos como referencia ¿a quién? Al paramecio. El mismo paramecio que anteriormente realiza la reproducción sexual por conjugación, también lo puede hacer por autogamia. ¿Y cómo sería en este caso? Bueno, también se va a llevar a cabo un intercambio de material genético. Claro, hay un intercambio de material genético, pero ese intercambio de material genético va a ocurrir dentro del mismo organismo. O sea, ¿qué significa? Que esto ocurre en el fitoplasma del propio individuo. ¿Sí? Entonces, si yo fuera un paramecio, tengo un macronúcleo y un micronúcleo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, profesor? Bueno, lo que ocurre aquí es lo siguiente. A ver, vamos a buscar una flecha con un color aceptable. Ya, recordamos entonces que aquí tengo el macronúcleo y aquí tengo el micronúcleo. Entonces vamos a colocar aquí, escribimos macro, núcleo, ahí está. Ya, y aquí escribimos micronúcleo. Ahí está, ¿ven? ¿Y qué es lo que ocurre? Los dos núcleos, ¿sí? Estando en el interior de la misma célula, se están juntando, se están buscando y terminan fusionándose. Y al fusionarse entonces, aquí suena, bueno, no suena gracioso, ¿no? Pero parece que aquí está como que está que se mezcla, ¿no? Como una cachanguita aquí. Ambos núcleos, vamos a ver aquí, se van a mezclar, se van a juntar, se van a fusionar. De tal manera que se forma un solo núcleo. ¿Ven? Ahí está. Y tanto el material genético del macronúcleo como el micronúcleo, ambos van a combinarse. Van a combinar su material genético, va a haber una mezcla. Y ahí tenemos la reproducción de tipo sexual por autogamia, que ocurre entonces dentro de quién? Dentro del mismo individuo unicelular. En este caso, el paramecio. ¿Ya? Dentro del mismo individuo ocurre ese proceso de reproducción sexual por autogamia. Entonces ya no podemos hablar de macho, de hembra, no. Miren acá los procesos. ¿Ya? Muy bien. Dejaré unos segundos, ustedes lo pausarán en su casa y copiarán luego en su cuaderno. Borramos ahora para continuar. Tenemos ahora la reproducción sexual de tipo gamética. Habíamos estudiado la cariogámica, ahora vamos a ver la reproducción sexual de tipo gamética. Ahora, cuando hablamos de una reproducción sexual gamética, entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, aquí ya estamos hablando en que se van a formar
nuevos individuos, se van a formar nuevos descendientes, se van a formar los hijos, pero ellos se van a formar a partir de quién? Se van a desarrollar a partir de gametos, ¿ya? A partir de gametos. Entonces podemos aquí indicar lo siguiente, ¿no? Podemos escribir, por ejemplo acá, escribimos gametos, o sea, acá van a existir ya gametos, y a partir de los gametos se desarrolla un individuo. Un momento. Bien, entonces, a partir de los gametos se desarrolla un individuo. En el anterior caso no existía. ¿Se acuerdan que en el anterior caso habíamos hablado acerca de que el núcleo actúa como un gameto? Ya, ahora sí, vamos a hacerlo un poco más largo esto para que se vea ya. Ahí está. Entonces, esa es la regla. A partir de un gameto se va a desarrollar entonces un individuo. ¿Ya? Es lo que tienen que ustedes que reconocer cuando se hable de ese tipo de reproducción. ¿Ya? Gamética. Con eso vamos a partir como una premisa para entender lo que venga más adelante. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de reproducción gamética muy bien definidas, que tenemos a la hologamia y más adelante veremos la heterogamia. Cuando hablamos de hologamia, holo se refiere a todo. Entonces, cuando hablamos de hologamia, estamos hablando en que todo el cuerpo del individuo, holo significa todo, acá lo vamos a escribir, holo significa todo. Entonces, todo el cuerpo del individuo, uy, acá le puse otra cosa, de momento, porque está un poco fallando mi teclado. Ya, holo significa todo. Entonces, por ese lado vamos a comprender que todo el individuo, todo el cuerpo del individuo, entonces, funciona como un gameto. Todo el cuerpo del individuo funciona como un gameto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una alga, ¿sí? Conocida como Spirogyra. Esta alga Spirogyra, ¿qué es lo que sucede? Miren, tiene un comportamiento muy interesante. Acá tenemos una imagen artística, ¿sí? Acá, por ejemplo, miren, tenemos esto, que es una alga. Acá hay otra alga, mejor dicho, el filamento de esta alga y el filamento de la otra alga. Y tenemos una célula aquí, acá hay otra célula. O sea, estos filamentos están formados por muchas células que están unidas. ¿Ya? Acá lo vamos a nombrar. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Un momento. Ya, muy bien. Vamos acá entonces a nombrar. Vamos a colocarle aquí. Ya, eso que estoy señalando, ya, ahí, sería justamente el filamento de dicha alga. Ese es el filamento. Ahí está. Ahí está, ¿ya? Entonces, ese filamento consiste en una secuencia de varias células que están unidas. Acá hay una célula, hay otra y otra. Miren, acá ponen a ver. Pero ¿qué ocurre? Todo el cuerpo de esta alga, todo el cuerpo va a cumplir la función de un gameto. Todo el cuerpo, señores. Esto que están observando en forma de una hélice, que acá lo estoy indicando también, esto sería justamente el material genético, ¿ya? Eso sería entonces su material genético. Vamos a considerarlo acá entonces su núcleo, para que se entienda más rápido. El núcleo de ambos, ¿no? De ambos organismos, de ambas algas.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente tiene que haber un intercambio de material genético, como ya les he mencionado, y sencillamente, mira, se deforma la pared del filamento, se deforma, se fusionan las paredes de ambas algas, de ambos filamentos, y el material genético de este organismo o de esta célula, vamos a ver aquí, es transmitido a la otra, es inyectado, ¿lo ven? ¿Sí? O sea, pasa a la otra célula. Entonces aquí lo que estamos viendo es que este ADN, este núcleo, pasa a la otra célula. Y observen, miren, cada vez queda poco más chiquito. Comparen acá esta longitud con la de acá. Es corto. Y finalmente ocurre la cariogamia. ¿Ven? Aquí ocurre la cariogamia. La fusión de material genético, ¿no? La fusión del núcleo. Vamos a escribirlo bien grande acá. Ahí está la cariogamia. Ahí, bueno, no se puede ver un poco. Vamos a verlo más arriba. Escribirlo por acá. A ver. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Y se forma el núcleo. En eso consiste esta hologamia. Acá pueden ustedes apreciar, esta sí es una imagen tomada con el microscopio. Pueden observar aquí las algas, cada célula, ven, ahí estoy indicando una célula, otra célula. Se forma ese puente y el material genético está pasando de una célula a otra, como pueden apreciar. ¿Ven? ¿Sí? Pasa de una célula a otra, el material genético. Y estas cositas negras serían ya los cigotos, ¿no? Acá se formó el cigoto, este es un cigoto. Y acá estarían también los cigotos, mírenme. ¿Ya? Muy bien. Borramos la pizarra para continuar. Muy bien. Ahora hablamos el caso de la merogamia. Ya se habló entonces por acá de la hologamia, ahora de la merogamia. ¿Por qué se caracteriza la merogamia? La merogamia se caracteriza porque los gametos van a desarrollar individuos, van a generar individuos, pero estos gametos se forman en los progenitores. Por ejemplo, los animales, que formamos gametos y los liberamos. Entonces, en la merogamia hay fusión de gametos, se va a llevar a cabo la fusión de gametos, pero estos gametos se van a desarrollar ¿dónde? En los progenitores, en los padres. Eso ocurre en hongos, en algas, en animales, por ejemplo, también ocurre en plantas. Este tipo de reproducción tiene dos formas. Una forma llamada isogámica. ¿Cuándo hablamos de isogamia? Hablamos de isogamia cuando ambos, la escribimos, ambos gametos, ¿ya? Tienen la misma estructura. La misma estructura. O sea, tiene la misma forma, la misma estructura, los gametos, en otras palabras, son iguales. Son idénticos los gametos. Por esa razón se le conoce como isogámica, iso de igual. Por ejemplo, si un gameto, vamos a ver por acá, si este es el gameto, por ejemplo, masculino, ya, este es el gameto masculino, por ejemplo acá, este sería el gameto femenino. ¿Ven? Ahí está, gameto masculino, gameto femenino. Y nos damos con la sorpresa que son idénticos, ¿ven? Ahí está. Entonces por acá vamos a escribir gameto masculino. Tenemos aquí un gameto masculino.
está. Y aquí tenemos el gameto femenino. Ahí está. ¿Ya? Son idénticos. El caso, por ejemplo, esto ocurre en unas algas conocidas como algas chlamidomonas, llamadas chlamidomonas. Ahí están, algas chlamidomonas. Entonces, en estas algas, por ejemplo, miren sus gametos. Pueden apreciar los gametos aquí, son idénticos, miren, ¿ven? Y se fusionan los gametos y forman un cigoto. Fusión de gametos y acá forman un cigoto. ¿Ya? Ese es el caso de la merogamia. Entonces ustedes ya pondrán pausa en su video y anotarán lo que falta. Los dibujos también. Borramos la pizarra. Y por último tenemos la heterogamia. Bueno, en la heterogamia se le denomina así, ¿por qué? Porque en este caso los gametos no son iguales. Los gametos tienen diferente forma y tamaño. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos. Y acá está el ser humano, incluyendo acá, por ejemplo, el ser humano. Entonces nosotros recién nos ubicamos aquí, miren, en una reproducción de tipo heterogámica. O sea, ¿y qué significa acá? Bueno, aquí, por ejemplo, el gameto masculino y femenino son diferentes. Por ejemplo, este puede ser un gameto femenino, estático, ingrávido, no se mueve, ¿no? Por ejemplo, por sí solo. Y por acá podemos tener al gameto masculino. Por ejemplo, aquí este sería un gameto masculino y este gameto masculino sí presenta un movimiento, ¿ya? Este gameto se puede mover, se puede desplazar. Vamos a usar otro color. ¿Ya? Esa es la característica. Los gametos no son iguales. Por ejemplo, tenemos el caso de la oogamia. Oogamia. En el caso del ser humano, como los otros animales, nuestra reproducción sexual es de tipo oogámica. Es heterogamia de tipo oogámica. Ahí está. Por ejemplo, acá podemos observar el gallo y la gallina están copulando y están uniendo sus cloacas. Las cloacas tienen que unirse. Miren, acá ustedes pueden observar los testículos del gallo internos y el semen es inyectado a la hembra a través de la cloaca y la hembra recibe los espermatozoides y los espermatozoides van en busca del óvulo. Acá pueden observar, miren, el óvulo y los espermatozoides. Entonces, esto que están observando se llama apareamiento, o también se le conoce como la cópula, lo cual asegura que los gametos puedan encontrarse. La reproducción sexual no se define porque haya un macho y hembra que estén copulando. No tiene nada que ver con eso. Muy bien, muchachos, acá hemos terminado la clase. Como ya les mencioné, esta clase va dirigida para el aula A1, ¿sí? Entonces, nos vemos hasta la próxima clase, hasta el próximo video.